Le informamos que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue extraditado a México este lunes, el día de ayer. Llegó al reclusorio norte y se enfrentó a su primera audiencia. Alberto Álvarez nos tiene los detalles. Luego de su extradición desde Guatemala, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, llegó la tarde de este lunes al reclusorio norte de la Ciudad de México para enfrentar su primera audiencia, la cual inició con retraso de cerca de una hora, pues su defensa pidió un receso para conocer la carpeta de investigación correspondiente. El abogado Marco Antonio del Toro notificó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México que la Procuraduría General de la República entregó la copia de la carpeta de investigación poco antes de la diligencia y consta de 3 cajas, por lo que pidió al menos una hora para conocer los detalles de la misma. El abogado señaló en entrevista previa que demostrará cabalmente la inocencia de su cliente. Pretenden abusar de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en ramas que no corresponden con ello, y así lo haremos valer a lo largo de este juicio, en donde demostraremos una a una de las imputaciones no tiene el más mínimo sustento. Duarte de Ochoa fue informado por su equipo de abogados de sus derechos procesales y sobre qué sucedería en la audiencia, la cual estuvo a cargo del juez Gerardo Moreno García, quien detalló que esta se realizó a petición de la PGR en seguimiento a la orden de aprehensión que pesa sobre Duarte por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El asesor legal de Javier Duarte señaló que en los expedientes no hay elementos que inculpen a su representado. Yo me baso en los expedientes y el expediente denota su plena inocencia. Con imágenes de Jorge Barajas, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.